Llena mi corazón de tu presencia, Dios, para poder cumplir tu voluntad. Con reverencia y obediencia oír tu voz y llevar tu palabra donde quiera que vaya. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Llena mi corazón de tu palabra, Dios. Gloria al Señor. Continuamos en esta preciosa mañana, ya miércoles, día 8 del mes de julio. Les saludamos a la distancia, donde quiera que se encuentre. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de programación de esta radio. Bueno, en este día el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, ya está listo. Y le agradecemos al pastor infinitamente una vez más en este día que nos va a traer la palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pastor, muy buenos días, le dejamos los micrófonos y gracias una vez más por estar con nosotros aquí en la Unión Americana, aquí en los Estados Unidos. Muy buenos días, hermano Isaí. Gracias a Dios por la generosidad que nos concede de participar en este programa, como siempre con el anhelo vehemente que seamos bendecidos con su palabra. Ruego al Señor que abra nuestros corazones para que las cosas que digamos tengan sentido y que se conviertan en valores eternos que construyan nuestra vida de fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que estoy participando en estos programas, y ustedes son muy gentiles en regalarnos este tiempo para escuchar nuestra reflexión sobre esta palabra. Bueno, pues prácticamente ya estamos saliendo en la recta final de esta primera carta que escribió el apóstol Juan a la iglesia de todos los tiempos, donde quiera que esté, y ha resultado una carta bastante rica. Nos hemos construido sin duda, y en nuestro corazón hay un anhelo vehemente para que estas verdades vivan en nosotros. Así que voy a leer el pasaje de la primera carta en el capítulo 5. Voy a leer del 13 al 15. Ahí es donde está el mensaje el día de hoy. Dice el apóstol Juan: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Una carta para creyentes, porque esto se los escribo a ustedes que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Preciosas palabras con las que el apóstol está despidiéndose en esa carta.
Y quiero que usted tenga en su corazón todo lo que Él nos dice, porque pareciera que el apóstol no dice muchas cosas, pero cuando nos acercamos a sus pensamientos, a lo que Él ha dicho, descubrimos que es mucho lo que dice respecto a la fe. Por lo tanto, yo quiero insistir, según el mensaje pasado, el de lunes, que en este capítulo 5 es donde el apóstol Juan ha señalado o puesto muy en alto dos grandes doctrinas de la fe cristiana, y que de hecho son dos cosas que se constituyen en los pilares sobre los que está construido todo el edificio de la fe cristiana. Dos cosas: una, que Jesús es el Cristo, y otro, que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos insistido mucho en estas declaraciones de Juan, porque es nuestro anhelo que queden marcadas en su alma. Y es la razón por la que estas cuestiones de la fe conviene, y aún más, es una exigencia, fíjese bien, que cada creyente ha de tenerlas muy bien entendidas, porque sin ellas nadie tiene nada. Si el creyente no las entiende, por supuesto que no tiene gran cosa en las manos. Y otra vez, lo que hemos citado tantas veces y que está en el verso 1, que Jesús es el Cristo, y en el verso 5, que Jesús es el Hijo de Dios, y que son las dos cosas que deben ser también el soporte de eso que conocemos como la fe personal. Su fe personal tiene que tener estas dos cuestiones, o no constituyen la fe personal en Cristo. De tal manera que son el soporte de la fe personal, que Jesús es el Cristo y que además es el Hijo de Dios. Demasiado decirlo, dirá usted. Verá que con el tiempo se da cuenta que no fue demasiado decirlo. Donde no es lo mismo creer que Jesús es el Cristo a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pues creer una cosa no implica que se crea la otra. Son dos realidades distintas en esencia y momento. Y vuelvo a insistir que sobre estos dos hechos históricos doctrinales, eso es lo que dije, dos hechos históricos doctrinales, se estableció lo que Pablo llama el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, si la predicación de alguno que se supone está predicando el Evangelio de Jesucristo y afirma alguna cosa en detrimento de cualquiera de estas dos cuestiones básicas de la fe, por muy pequeñas que aparentemente lo sean, lo que llaman evangelio no habrá de ser más que otro evangelio, un evangelio diferente, aunque claro, teniendo muy en cuenta las palabras que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por lo que ninguna enseñanza, escúcheme bien mi hermano, ninguna enseñanza o predicación que no cuide con precisión y fidelidad esos dos fundamentos, nunca lo llame usted el Evangelio de Jesucristo.
porque es sobre estas dos grandes verdades que se otorga el perdón de los pecados y se vence al mundo. Uno, porque Jesús fue oficialmente acreditado de ser el Cristo de Dios, cuando al subir del agua en el bautismo vino sobre él el Espíritu Santo. Y ese venir sobre Jesús, el Espíritu Santo, constituyó el acto de ungimiento, el acto de ungirlo para ser el Cristo. Consecuentemente, lo que allí sucedió en el Jordán es justamente oficializar ante el mundo que Jesús era el Cristo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Cristo es creer el testimonio que de él dio el Espíritu Santo ese día en el río Jordán. Y creyendo al testimonio que da el Espíritu Santo sobre la persona de Jesús, al venir sobre él, a quien él engendró, al creer su testimonio, ese mismo Espíritu de Dios nos habrá de engendrar en Cristo, haciéndonos nacer a una nueva vida. Y de allí que Juan diga que el que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios. ¿Ve usted las implicaciones que tienen el creer con precisión que Jesús no es nada más Jesús, que Jesús, además de ser Jesús, es también el Cristo? Porque significa que es aquel a quien Dios autorizó para ser el Redentor, para ser el Rey, el autorizado de Dios. ¿Ve usted las implicaciones? De tal manera que el que cree en Jesús el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y como sobre estas cosas la insistencia es necesaria para que se graben profundo en nuestra alma, insisto, ¿por qué interviene el Espíritu Santo en ese creer? Sencillamente porque fue el Espíritu Santo quien lo acreditó ante los hombres. Y cuando alguno pone su fe en él, en Jesús, el Cristo, convencido que eso es verdad, y confiesa que Jesús es el Cristo, tiene perdón en él. Y usted llega a ser un hijo de Dios. Así que recibe perdón de pecados. Perdón de pecados que solo se puede lograr en la persona de Cristo. Porque resulta que ese mismo Cristo que estuvo allí en el Jordán y que el Espíritu lo ungió, es el mismo Cristo que fue a la cruz y quien pagó nuestros pecados dando su vida. Piense eso, mi hermano, una y otra vez. Y cuando usted confiesa que cree que Él es además el Hijo de Dios, fíjese bien, yo dije no solamente hay que creer en Jesús, sino que no hay que pensar que Jesús es meramente Jesús, sino que Jesús es también el Cristo. Pero ahora Juan agrega, pero además tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. De tal manera que cuando usted cree que Jesús también es el Hijo de Dios, está aceptando que todo lo que Dios dijo de él ese día en el bautismo
es toda la verdad. Y cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, ahora está aceptando usted el testimonio que da el Padre. Cuando usted cree en Cristo, acepta el testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted acepta que cree que Jesús es el Hijo de Dios, está dándole crédito al testimonio que el Padre dio de él, quien allí mismo en el Jordán, según Mateo 3:16, dice: he aquí los cielos le fueron abiertos. Yo quiero que usted ponga cuidado en esto. Se abrieron para Jesús. ¿Se abrieron para qué? Y tengo que preguntar, ¿por qué o para qué? Porque el Espíritu Santo y el Padre, escúcheme bien, abiertamente darían testimonio de Jesús. Y me atrevo a decir que teniendo los cielos abiertos, también fueron testigos de eso las potestades de las tinieblas y Satán, que recién había salido del Jordán a los pocos días, es tentado por Satán en el desierto. Si eres hijo de Dios, por supuesto que las potestades de las tinieblas, porque estoy diciendo que los cielos se abrieron, estarían siendo enterados de quién era este Jesús que estaba allí con Juan en el Jordán. Y aún diré más, que sin duda, los ángeles de Dios también estuvieron presentes como testigos, escuchando lo que el Padre decía y lo que hacía el Espíritu Santo. En otras palabras, déjeme decirlo de esta manera, que ese testimonio a Jesús se hizo a cielo abierto, alabado sea Dios, a cielo abierto. Y es cuando el Padre desde los cielos dice que Jesús, ese que estaba allí con Juan, era su Hijo amado. Entonces, el creer eso, y usted lo confiesa, está diciendo que le cree al Padre, que le cree a su testimonio que Jesús era su Hijo. Y cuando usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice el verso 11, que Dios le da vida eterna. Mire, estoy planteando cuestiones que son las mismas sin ser las mismas, por lo cual le ruego que vaya poniendo cuidado. Y en el verso 6 incluso había dicho el apóstol Juan que por esa fe a usted lo hace vencedor del mundo. Pero ¿cómo es que sucede eso, mis hermanos? ¿Cómo? Es que cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios viene a vivir en usted. Y como el Hijo, mire, esto tiene una lógica, y como el Hijo es la vida eterna, ¿sí? Dije, hay en esto una lógica, que si Jesús es Hijo de Dios y consecuentemente es Dios, entonces Jesús es eterno. Y si usted está en el Hijo y el Hijo está en usted, como Él es la vida eterna, usted tiene la vida eterna. Y Juan tuvo mucho cuidado de dejar eso muy, muy en claro, que solo por Jesús y por nadie más se puede tener esa vida eterna, porque solo Jesús es eterno. Por eso Dios nos ha dado al Hijo. Y no creer que Jesús es el Hijo de Dios
es también hacer a Dios mentiroso, porque Él fue quien lo dijo, que Jesús era su hijo. Y si usted no cree ese testimonio, está haciendo a Dios mentiroso, considerándolo mentiroso, porque Él fue el que lo dijo. ¿Ve la cuestión? Cuando la gente cree en Jesús, que es el Cristo y el Hijo de Dios, cree al testimonio del Espíritu Santo y cree al testimonio que el Padre dio de su Hijo. Veamos eso mismo de manera sencilla. El que cree de Jesús estas dos cosas, obtiene perdón de pecados y victoria sobre el mundo. Esta es una gran clave, por cierto, de que los que somos hijos de Dios vencemos al mundo. Estas fueron las cosas de las que se ha ocupado el apóstol en este capítulo 5. Y ha sido muy notorio, hermano. Es tan importante esto del capítulo 5 para la salud de la fe en la iglesia. Y muy notorio por el tiempo que le dedicó a este asunto, por ser cosa muy valiosa para la fe. Y diré más, que Juan no solo dedicó a esto mucho tiempo, a esto del capítulo 5, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, le dedicó mucho tiempo, sino que además fue muy repetitivo, porque lo dije una vez y otra vez, y lo dijo otra vez con mucha insistencia. Y creo que el apóstol entonces nos va a dar razones suficientes para entender por las cuales dedicó tanto tiempo a esta cuestión, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Lo hace en el versículo 13, donde dice, escúcheme bien, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que se den cuenta, para que se den por enterado, para que lo sepan con toda claridad, dijo Juan, por eso se los escribo. Pero déjeme decir eso mismo de otra manera. Sería algo como esto: os he escrito a los que creéis, para que sepáis. En este pasaje, él habla de dos cosas necesarias para el creyente. ¿Qué cosas, hermano Ramos? Creer y saber. ¿Saber qué? ¿Saber por qué cree usted lo que cree, mi hermano? Porque usted debe saber por qué cree lo que cree de la persona de Jesús. Exhorta a los que dicen que creen en Él a saber por qué creen en eso. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y esta es una llamada de atención. Y que nadie diga, yo con creer tengo suficiente. No, mi hermanito, para consolidar la vida cristiana, el creer es para la salvación, pero el tener conocimiento suficiente es para consolidar la vida cristiana. Creer no es suficiente para construir su vida en Cristo. Usted debe ir más allá de eso. Debe ser un hermano, un creyente que conozca su fe. Exija eso. Que sepa qué es creer en Cristo y por qué cree en el Hijo de Dios. Porque solo de esa manera, creyendo y sabiendo, usted llegará, escúcheme bien,
a ser un creyente maduro, un creyente que yo le llamo de larga duración, no un creyente de poquitos días, que lo hará permanecer en la fe. No son creyentes, usted no será un creyente de unos cuantos meses. No. Queremos construir creyentes que duren para siempre, para que se arraiguen estas verdades. Eso es lo que aconseja el apóstol. Por eso estoy haciendo un resumen que me sabe a mí a gloria. Creer y saber. Por otro lado, puedo decir que el apóstol ha llegado a la parte final de este escrito. Y nos dice que escribe estas cosas y que lo hace con carácter de cosas muy necesarias y que no puede permitir que esto se quede en el olvido, que son cosas que cada generación debería saber, debe saber. Y esta generación ha quedado deficiente en esto, del saber. Y esa es mi queja sobre esta generación que no conoce la fe. Y si no la conoce y no está consolidado en el entendimiento de ella, ¿cómo esperar que esta generación tenga permanencia en la fe? Por eso tenemos una enorme población flotante que va por todas partes y nunca se arraiga en absolutamente nada. ¿Cómo esperar que esta generación permanezca en la fe si no conoce ni sabe? Dice Juan, por eso os he escrito, por eso estoy escribiendo. Pero hay algo más. En todo os he escrito, y es que los que quieren saber del Cristo y del Hijo de Dios no van a correr a los escritos, no van a correr a los escritos de medio mundo. Usted va a ir a las Escrituras, que son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Pues dice, os he escrito. Esa es la cuestión implícita, que solo en la Escritura usted encontrará la razón del Cristo y la razón de ser del Hijo de Dios. Usted puede ser que vaya y busque libros en medio mundo, en las librerías cristianas, escritos famosos. Me disculpa, pero ningún escrito de algún creyente toma el lugar de la Escritura. Tan sencillo como eso. Ninguno. Es cierto que los hombres de Dios han sido pensadores de Dios y que han desglosado y explicado para beneficio nuestro. A mí en lo personal me parece una delicia leer los escritos del antiguo tiempo, enriquecidos, profundos, pensantes, que honran a Dios con sus pensamientos y sus predicaciones y que deleitan el alma. Fuera de la Escritura usted no encuentre nada. Puede decir, por eso dice, os he escrito. Usted me va a decir, hermano, está descalificando que no se lea ninguna. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la precisión doctrinaria sobre la persona de Cristo solo se lo da la Escritura. Y todos los que escriban sobre estas cuestiones tendrán que apoyarse en lo que dice la Escritura. Y ahí entonces sí vamos bien. Y vea esto, para los que creen. Pues lo que les va a pedir no lo puede pedir a los incrédulos. Dice, para que vosotros creéis en el nombre del Hijo. Oiga, espérenme, observe este detalle tan preciso. Le digo que Juan
parece que no, que ya dijo lo mismo, pero no lo está diciendo, aunque esté diciendo lo mismo. Vosotros que creéis en el nombre del Hijo, y aquí yo quiero que ponga cuidado, los que creen en el nombre de Jesús, den por cierto que tienen vida eterna. Usted no se mueva de eso, mi hermano. Usted ya es un creyente que ha sido salvo. No se mueva de eso. Pero en este pasaje hay más. En esto que ha dicho. Ponga cuidado. Mucho cuidado. Y no pierda la idea del apóstol. Antes nos dijo que había que creer que Jesús es el Cristo y que había que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y quizá usted me diga de nuevo, ay, hermano Ramos, eso ya lo hemos oído. Y yo tengo que decirle, sí es cierto, pero fíjese que no es lo mismo que está diciendo Juan. No es lo mismo. Veamos entonces por qué no es lo mismo. La gente de su tiempo solo sabía que ese hombre, Jesús, o ese hombre de Nazaret, se llamaba Jesús. Solo eso sabían. Pero no sabían que ese Jesús era también el Cristo. Antes sabían que ese hombre de Nazaret se llamaba Jesús, pero no sabían que era el Hijo de Dios. De nuevo, las gentes de ese tiempo sabían que ese hombre de Nazaret se llamaba Jesús. Y solo eso sabían. Pero no sabían que ese Jesús era también el Cristo. Antes sabían que ese hombre de Nazaret se llamaba Jesús, pero no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Ve cómo se desarrolló las cosas? Pero ahora diría Juan, ya creemos y ya lo sabemos. Como si Juan nos dijera, bien, mis hermanos, ustedes ya saben del Cristo y saben y reconocen que Dios tiene un Hijo a quien ama y a quien solo oye. Nadie puede conseguir nada si no es a través de Cristo, porque Dios no oye a nadie ni recibe a nadie, sino a través de su Hijo amado, porque todas las cosas las puso debajo de sus pies. Por obediente, por la victoria tan contundente que tuvo también públicamente allí en la cruz del Calvario. Pues ahora le pido una cosa. ¿Cuál cosa, hermano? Que no olviden cómo se llama. ¿Observó lo que dijo Juan? Para que creyendo, él dijo en su nombre, hizo énfasis en el nombre del Cristo, porque ese Cristo tiene nombre. Su nombre es Jesús, alabado sea Dios. Pues Cristo es solo un título. Y por supuesto que es un título glorioso, que cuando lo decimos, nuestra alma se gratifica, porque Cristo es algo sublime. Pero Jesús es un nombre. Juan dice, les pido que no olviden
que ese que es llamado el Hijo de Dios tiene nombre, y Jesús es su nombre. Hijo de Dios es también un título sublime. Sí, pero ese Hijo de Dios tiene nombre. Va conmigo con la idea. Tiene nombre. Pedimos en el nombre, no en el nombre del título. Porque el nombre de Jesús lo asocia precisamente en la tierra y lo asocia como hombre. Porque Jesús vino a los hombres. Es su quehacer entre los hombres. Pues Hijo de Dios es también un título sublime. Pero ese Hijo de Dios tiene nombre. ¿Cómo siente su alma? Se llama Jesús, hermanos. Por lo tanto diría, es grandioso y glorioso, mis hermanos, que crean en Cristo. Que crean en el Hijo de Dios. Pero no van ustedes a invocar un título. Han de invocar al Cristo por su nombre. Por su nombre. Han de invocar al Hijo por su nombre, porque ese nombre es sobre todo nombre. No dice título por encima de todo título, sino nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Qué gratificante se siente mencionar el nombre de Jesús, de ese Jesús, el profeta de Nazaret, el que murió en la cruz. Porque usted al pedir a Dios, debe usar el nombre de Jesús, que es el Cristo. El nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Si usted pide en otro nombre, será tiempo inútil. La petición será al vacío, al olvido, porque Dios no oye a nadie más que en el nombre de Jesús. Porque Dios solo oye a través de Él. Así que usted debe invocar a Dios haciéndolo en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Será tiempo inútil que usted pida de otra manera. Así debe invocar a Dios en el nombre de Jesús. Y le digo a Juan, ¿pero qué es lo que quieres, Juan? Él diría una cosa, mis hermanos, quiero que todos identifiquen al Cristo. Quiero que todos identifiquen al Hijo. Pero que lo identifiquen por su nombre de hombre. Que lo identifiquen con ese Jesús. Extraordinaria cosa. Estoy acordando que Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de Jesucristo, ¿sí? Hijo de David. Y entonces yo decía una ocasión, ¿cómo se le iba a poder olvidar de qué está hablando el apóstol? Muy sencillo, porque cuando él dice, no te olvides que Jesús es hijo de David, está hablando de su lado humano. No te olvides que Jesús es consanguíneo de David y por lo tanto consanguíneo de la raza humana. Las cosas implícitas en las palabras sutiles de los apóstoles. Pues nadie que no sea este Jesús podrá ser jamás el Cristo. Nadie que no sea este Jesús será jamás ese Hijo de Dios. Y es tan importante esa identidad del nombre con el título. Insisto, usted no pide el nombre del título, usted pide el nombre de la persona de Jesús, que en este verso 13 2 veces insiste en creer en el nombre del Hijo.
Porque no es lo mismo creer que Dios tiene un hijo amado, que creer y saber que ese hijo del que el Padre habla es el mismo que se llama Jesús. No es lo mismo creer que el Cristo es el ungido, que creer que ese ungido de Dios es el mismo que se llama Jesús. Por eso los cielos fueron abiertos para señalar al que estaba allí en el río Jordán con Juan. Y esa es la razón por la cual usted debe invocar el nombre de Jesús para solicitar salvación. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre, más claro, el nombre de Jesús. Invocar el nombre de Jesús para pedir perdón. Invocar el nombre de Jesús para pedir sanidad. Invocar el nombre de Jesús para solicitar su ayuda, su misericordia. Y yo le digo, por causa de ese nombre, que es el nombre del Hijo, que es el nombre del Cristo, Dios oye a cualquiera. Pero Juan dice más cosas en el verso 13. Y estamos ya terminando esta idea. Vea lo que dice: os he escrito a vosotros que creéis, os he escrito a vosotros que tenéis fe. Y eso significa ustedes que tienen una fe personal, la fe que una persona tiene en otra persona, porque el corazón del creer, según Jesús, es creer en su persona. ¿Qué hemos de hacer?, le dijeron los judíos, para tener ese pan, esa comida. ¿Cuál es la obra? Porque nos estás hablando de un pan y una comida que nunca nadie nos ha dicho. Sin duda, entonces se tiene que hacer una obra que nunca se ha dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús dijo que creáis en el que Él ha enviado. Por primera vez en Juan 6, Jesús está estableciendo la doctrina de la fe personal. Y la fe personal es el corazón del creer del creyente. Creer que Jesús es el Cristo, creer que es el Hijo de Dios, saber por qué lo cree y nunca olvidar su nombre. Sobre todo es la personal, la fe personal, la que quiere Juan que haya en usted. Cerremos pues esto: fe en la persona de Jesús, porque es el único que salva. No olvide lo que Juan ha insistido. Es cierto, la gente sabía que Jesús de Nazaret, pero no sabían que era el Cristo. La gente sabían de Jesús de Nazaret, pero no sabían que es el Hijo de Dios. Ahora nosotros sabemos que ese mismo es el Cristo. Ahora nosotros sabemos que ese mismo es el Hijo de Dios, dice Juan. Sí, pero ese Cristo y ese Hijo de Dios tiene nombre. Y tiene nombre que lo asocia con los hombres en la tierra. Jesús es un hombre. Que Dios los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Y espero que estas ideas, este cuerpo de ideas que el apóstol nos está regalando, sean una bendición a sus corazones. Hermano Isaí, Dios le bendiga. Gracias, pastor, una vez más en este día que nos ha entregado una aplicación, sobre todo esta carta maravillosa que Dios le entregó a este hombre, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo cuando volvemos a apreciar el valor que tiene Jesucristo en nuestras vidas, y que no solamente era Jesús, el que muchos consideraban que era el hijo de María y de José, pero sabemos que era el Hijo de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, el cual se entregó y nos amó y vino a realizar por cada uno de nosotros un trabajo con excelencia, y lo dio todo por amor. Qué bueno que en este día, en esta generación,
hay gente que todavía aprecia el valor que tiene nuestras vidas, a que Cristo, el Hijo de Dios, se haya encarnado. Por eso era Jesús y Cristo, el hombre hecho hombre, pero siendo Dios, se encarnó. Yo no sé si, pastor, usted me pueda ayudar un poquito cuando ponemos las dos palabras los dos nombres juntos, Jesús, no sé si estoy bien, estamos aplicándolo como el hombre, y Jesucristo como el Dios. Jesucristo, no sé qué nos pueda decir en la unión de esas dos palabras. Sí, es una contracción, pero Jesús refiere al hombre, y cuando usted habla del Cristo, está hablando no de Dios, está hablando del ungido. Porque Cristo es específicamente el ungido de Dios, que era para reinar, que era para redimir. Entonces Jesucristo es una contracción de las dos palabras, Jesús y el Cristo. Es precioso. Por supuesto que además de ser Jesús el Cristo, dijo Juan, esto no termina aquí, sino que hay que creer que además es el Hijo de Dios. Gracias, hermano. Amén, amén. Bueno, gracias por esta enseñanza el día de hoy, en que estamos creyendo que el Cristo es el Hijo de Dios, y que vino en agua y también vino en sangre, y el Espíritu no solamente pues nos da testimonio que es un testigo presencial en aquel día cuando vino en el bautismo, como lo explicaba el pastor, vino y el Padre también se oyó, este es mi Hijo amado, dio testimonio, dio fe de que este era su Hijo. Por eso le creemos, por eso le amamos, por eso le adoramos con todo nuestro corazón al Hijo de Dios, aquel que nos ha dado vida. Ya lo había explicado la enseñanza anterior, que el que cree en el Hijo tiene vida, por lo cual usted y yo, teniendo vida en el Hijo, también podemos tener vida en el Padre. Que sea una bendición el día de hoy. Si usted está contento, usted está alegre, alégrese más, porque nuestra redención está más cerca, y que Jesucristo, aquel que nos vino a dar, todavía sigue dando para aquellos que quieran entrar, como aquella mujer samaritana fue y se le presentó y le dijo, si tomaras de esta agua que yo te daré, jamás tendrás sed. Y ella pensó que era algo natural, algo del pozo de Jacob, aun sin embargo le estaba hablando de cosas espirituales, en el cual ella entendió y entendió que él era el Cristo. Qué lindo cuando en esta generación podemos apreciar esa fe que no caduca, que sigue vigente, y que el día de hoy Dios está aún con los brazos abiertos esperando que gente venga, personas, humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, vengamos y abracemos esa fe que es linda y maravillosa, aquellos que hemos entendido que hay un propósito divino en esta tierra y que aún no ha terminado, aún está la iglesia, aún está el Espíritu Santo trabajando para que aceptemos, para que abracemos el Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pastor, le agradezco en esta mañana. No sé si ya la siguiente semana estaremos entrando a la carta de los Gálatas, no sé qué nos pueda decir. Sí, efectivamente, el día viernes es el último mensaje que tiene que ver con la primera carta de Juan, y el próximo lunes estaremos entrando a la carta a los Gálatas, que es una carta violenta, que va a ser muy interesante, que vamos a tener que hacer muchas aclaraciones para poder entender el contexto en el cual el apóstol hace defensa del evangelio contra los judaizantes. Yo espero, hermanos, que usted sea bendecido con estas enseñanzas del apóstol Pablo, que es, en muchos casos, es durísimo, pero también inmensamente tierno. Amén. Qué emociones tan preciosas se juntaban en el alma de ese hombre. Es lo que puedo decir, hermano. Amén. Gracias, pastor, una vez más por su participación aquí en Radio Oración, y también agradecemos a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. Agradecemos a su fiel sintonía, a todos los que escuchan esta programación de los lunes, miércoles y viernes a esta hora, y también por las noches aquí a través de Radio Oración, el 99.1 FM estéreo en esta ciudad. Usted puede sintonizarnos de
9 a 10 de la noche, tiempo de Carolina del Norte. Con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor.